Bueno, hacemos cuenta es otra clase hoy. Ya vimos todo esto del Estado, juro que no le voy a hablar más del Estado, creo. Hay alguna cosita que me queda por ahí, eh, pero que es muy importante para nuestra materia, en términos más prácticos que teóricos, y que es em, la forma de Estado. El Estado, morfológicamente, es el concepto morfológico, la forma de Estado, son dos posibles. El Estado tiene dos formas. Siempre en cuanto a la morfología del Estado, relaciona dos de sus elementos. Y el más importante de los elementos del Estado, ya lo dijimos hasta el hartazgo, es el poder. El poder, esa capacidad de determinar el resto a pesar de la resistencia. Entonces, el poder se relaciona respecto de la población y genera una forma. Y el poder se comporta respecto del territorio y genera otra forma de gobierno. Entonces, cuando el poder se relaciona con la población, de ahí va a surgir si el Estado es un Estado democrático, el Estado es democrático, ¿no? O si es un Estado autocrático. Si es un Estado democrático, tiene que ver con este concepto de la igualdad y de incluir a todo el mundo. Se gobierna para todos. El gobierno es para todos. Estamos hablando del Estado, igual no estamos hablando del gobierno. El gobierno, si es un gobierno democrático, en realidad el gobierno es representativo y republicano. Se descuenta que es democrático porque es de un Estado democrático. Entonces, lo que tiene que ver es más la legitimidad del ejercicio. O sea, el poder no puede ser utilizado en contra de nadie, sino a favor de todos. Entonces tiene que ver, cuando haya un gobierno, ese gobierno surgirá de las mayorías por una cuestión de los sistemas electorales. Esa cuestión se llama poliarquía más que democracia, ¿no? Poliarquía es el gobierno de las mayorías, gobernarán la mayoría, pero el Estado es democrático. El Estado no puede tener ciudadano de primera y ciudadano de segunda. Bueno, hay formas no democráticas de Estado. Por ejemplo, el nazismo propone un Estado no democrático, ¿no? Donde había una política de Estado de perseguir a minorías. A los judíos, a los gitanos, a los homosexuales, que no era una religión, a los masones, que no era una religión, sino era una sociedad filantrópica y filosófica. Entonces, ¿qué es? Es una visión totalitaria. Una visión totalitaria que los que están son el total, los demás están excluidos. Entonces, eso no es democrático. Y la forma que nos interesa los efectos de las políticas públicas, de las acciones que tienen para tener la administración pública en sí, es la relación del poder con el territorio. ¿En qué sentido? Si el poder se encuentra centralizado respecto del territorio, es un Estado unitario. Si el poder se encuentra descentralizado respecto del territorio, ese será un Estado federal, que es nuestro caso. Esta relación del territorio con el poder es muy importante y lo era más todavía en los comienzos de la formación de los Estados-nación, porque recuerden ustedes que el Estado, yo digo, se descentraliza, pero no se divide. Y un esfuerzo enorme tener un poder, concentrar un poder, o sea, centralizar un poder en aquellos territorios que eran muy extensos. ¿Por qué? Porque la movilidad era mucho más reducida. No había aviones, no había trenes, no había automotores. Entonces, había una diáspora importante. El primer Estado federal, conocido como tal, fue Estados Unidos. Estados Unidos eran 14 colonias distribuidas por toda la costa este, en el cual había un clivaje religioso, ¿no? Unos eran luteranos, otros eran anglicanos, los otros eran puritanos, y
entre ellos tenían alguna diferencia, y no era lo mismo las colonias que estaban más al norte, que tenían más frío, otro tipo de actividad, y los que estaban al sur, que tenían también otro tipo de actividad. Algunos serían ganaderos, otros serían agricultores, otros tendrían una incipiente industria, otros se volcarían a los servicios. Entonces esa posibilidad de mantener cierta identidad y nuclearse con otros solo en aquellas cuestiones que le eran propicias para la unión nacional, delegaron parte de su soberanía, ya no el pueblo, sino estas colonias, en nuestro caso las provincias, delegaban determinados elementos de soberanía a la conformación de un nuevo Estado. Por ejemplo, la unidad nacional, el ejército, la unión aduanera, una sola aduana. ¿Qué es lo que se hace en realidad? En realidad se centraliza poder, se centraliza el poder y permanece descentralizado otra porción del poder. Es difícil de entender. Hay un constitucionalista, también politólogo, se llamaba Vidar Campos, que decía, bueno, el federalismo es la concentración en la unidad, o sea, en un solo Estado, de fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas, que accionan al mismo momento. Escuchamos esto, física rara, ¿no? Centrípeto, centralizo, centrífugo, descentralizo. ¿Por qué? Bueno, hay cuestiones que son necesariamente centralizadas, que tienen que estar necesariamente centralizadas. ¿Por qué? Por los efectos y por el provecho que eso tiene. Nosotros no podríamos tener una moneda en cada provincia. Y ustedes miran, pero están hablando que vuelven las cuasimonedas. Las cuasimonedas, primero existieron monedas provinciales antes de que existiera un Estado. Luego, en el año 2000 existieron cuasimonedas porque teníamos un sistema que se llamaba convertibilidad, estaba prohibida la emisión. Entonces las provincias, ¿qué hacían? Emitían títulos de deuda, en realidad, no era moneda, eran títulos de deuda, era un título que pagaba el 7% anual, etc. Tenían forma de billete, cara de billete, ¿no? Tenían el de 2 pesos era color azul, el de 5 pesos era color verde, el de 10 pesos era color marroncito, o sea, era todo parecido, lo que hicieron lo más parecido posible a la moneda. Pero bueno, las Fuerzas Armadas, para garantizar una unidad, si no estarían guerreando constantemente entre las provincias, contra las colonias de Estados Unidos. Entonces hay determinadas cuestiones que son centrales, son importantes, porque tienen beneficio de escala. Imagínense ustedes una aduana administrada, la aduana de Buenos Aires y la aduana de Santa Cruz o de Chubut, o de Río Negro, de Tierra del Fuego. La Tierra del Fuego, pero por una cuestión nacional, no una por decisión de Tierra del Fuego. Entonces, si importo por Chubut la tasa el arancel de importación del 6%, y yo acá pongo el 15%, van a tratar de todos entrar por el otro puerto. Si acá fuera del 7, allá del 6, le queda más cerca, podría haber, en fin. Pero generaría asimetrías. Hacia el interior debe existir aduana cero, porque es una unión aduanera. Entonces hay cosas que necesariamente tienen que estar centralizadas. Si nosotros vemos, nuestro Estado tiene el ejército centralizado, o sea, la función de la defensa es centralizada. La función de la seguridad no es centralizada. Por eso ustedes van a ver la policía bonaerense, la policía de la ciudad, la policía de Córdoba, porque la seguridad no es una materia federal. Ustedes me dirán policía, gendarmería y prefectura. Bueno, esas son fuerzas de seguridad que actúan en zona federal, porque los ríos, porque la laguna y porque la adyacencia marítima se consideran espacios federales. Entonces la prefectura actúa ahí porque es un espacio federal. Están los puertos también. La gendarmería en las zonas de frontera, y las fronteras son nacionales con otras potencias extranjeras. Y la Policía Federal era porque en realidad había mucho territorio federal. La Pampa antes de ser provincia era territorio federal, Tierra del Fuego lo fue recién en 1991, la ciudad de Buenos Aires era distrito federal hasta 1996. Entonces era necesaria la presencia de una policía federal, que sigue existiendo como socorro de la justicia federal y como
en temas de Interpol y alguna cuestión centralizada. Y la PCA que los aeropuertos. Pero bueno, hay cosas que son centralizadas, cosas que son descentralizadas. Ustedes van a ver, hay un señor que se llama Antonio María Hernández, cordobés, especialista sobre el federalismo, que dice que, me remito a él porque él lo dice, yo no hice la medición, él dice que el 70% de la superficie global del planeta Tierra está ocupada por estados federales. Y obviamente el 30%, si solamente puede de dos formas, el 30% está ocupada por estados que son unitarios. Obviamente la proporción es inversa, el 30%. Pero además es lo siguiente, el 70% de la superficie está ocupada por estados federales que representan solo el 30% de los estados. Uno se imagina más o menos 200 estados en el mundo, entonces eso quiere decir que hay 60 estados federales, y tal vez menos, me parece. Y ese 30% de la superficie global está ocupada por el 70% de los estados, más o menos 160, un poco más que los 150, de estados que son unitarios. La mayoría de los estados son unitarios. ¿Cuáles son los estados federales? Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Rusia. También Alemania, es una cosa más rara el tema de Alemania. Suiza es Suiza, es una cosa distinta, es un federalismo y un unitarismo, una cosa extraña. Son cantones, pero bueno, sería una federalización extrema, en fin. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los estados con mayor extensión territorial, por lo general son federales. Es nuestro caso. ¿Y tiene alguna aplicación práctica? Si es federal, no es federal. Bueno, en nuestro caso sí, lo vamos a ver y hoy lo estamos viendo con el último discurso del presidente. No, ya no tengo los días, si fue el viernes, si fue el sábado. Hay una cosa que es muy clara, ¿no? Cuando él dice: me están pidiendo que libere determinadas regiones, por eso voy a hablar con los gobernadores, pero la decisión la va a tomar el Estado Nacional. Yo no sé cuánto sabe de políticas públicas o administración pública Alberto Fernández, que ejerció la administración pública o fue jefe de gabinete en su momento, pero está bastante acertado con el tema. Está acertado. Cuando yo hablo de una pandemia, quiere decir que el virus puede circular libremente por el territorio, etcétera, tengo que buscar el área de gobierno más grande respecto del territorio, porque lo tengo que circunscribir, lo tengo que hacer coincidir, lo que se llama la teoría de la correspondencia, lo tengo que hacer corresponder con el territorio por donde puede llegar a circular ese virus. Entonces, si es de trascendencia nacional, las decisiones de las políticas públicas respecto de ese problema tienen que ser nacionales. Ahora, dicen, hay situaciones de excepción donde una comarca, un pequeño poblado, bueno, entonces son dos visiones distintas, que después vamos a ver. Big is beautiful, small is beautiful. Lo digo en inglés porque es una teoría que se desarrolló. Small beautiful, las decisiones hay que tomarlas en el lugar más circunscripto cuando atañen a la especialidad, cuando te pueden demostrar que son distintos que otra situación. Hablamos de un pueblo rural, no tiene que tener las mismas políticas públicas que una población urbana, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o cualquier otra capital, porque son distintas necesidades, porque son distintas realidades, y esa distinción hace naturalmente distinta una que otro. La pandemia nos iguala, porque puede circular por todos lados. Ahora, ¿hay maneras de establecer determinadas particularidades que escapan a la concepción general? Sí, se puede. La teoría del Small is Beautiful, de Small is Beautiful, de Schumacher, que no era el corredor de autos, se estrelló contra un pino, sino es otro Schumacher, también alemán. Una teoría de un señor que se llama Charles Tybalt, que se llama voto con los pies. La teoría de Arrows, de la intransitividad de las preferencias. Hay una circunstancia donde dicen, bueno, ¿dónde se congestiona determinado bien o política pública? ¿Se puede localizar en una región? ¿Se puede localizar en una provincia, en una ciudad? ¿O en una región, nuevamente lo vuelvo a decir? ¿Un área determinada geográfica? Sí se puede, entonces conviene descentralizar. Entonces, ¿dónde está la eficiencia? Cuando conviene descentralizar, se descentraliza, y hay cuestiones que conviene centralizar y se centralizan. ¿Por qué?
por varios motivos. Uno es el tema de la correspondencia, que es donde va a ser más eficaz la aplicación de una política pública. Y la otra tiene que ver con el efecto derrame, el spillover, ¿no?, el presupuestario de las políticas fiscales, o el retorno de escala. ¿Qué es el retorno de escala? Bueno, una compra mayorista es un retorno de escala, ¿no? Si yo tengo que poner una luz grande, si yo puedo sustituir al sol para iluminar a todo el país y lo pudiera hacer, prefiero hacer eso antes que comprar 24 luces distintas. Si se pudiera hacer, o sea, el beneficio de escala es eso. No se puede comprar algo. El beneficio de escala en realidad lo vamos a ver con el retorno, ¿no? Lo que se entiende con el retorno de escala. Si mi costo marginal es cero, económicamente lo podemos analizar, si mi costo marginal es cero, o sea, cada uno que va disfrutando de una política pública no le agrega mayor costos al Estado, conviene centralizarla. Por el contrario, si en algún momento eso se congestiona y el costo medio pasa a ser superior, el costo marginal pasa a ser superior al costo medio, en ese momento conviene descentralizar. Entonces, todas estas herramientas que nosotros estamos diciendo van a ser fundamentales al establecer qué es más eficiente, que la educación sea nacional o que la educación sea provincial. Me gustaría un trabajo práctico de ustedes. Y hoy es un tema, porque todas estas cuestiones se resuelven respecto de la tecnología dada. ¿Qué es la tecnología dada? Bueno, hoy nosotros estamos dando clases virtuales. Hace 20 años esto era impensado, 10 años raro. Hace 5 años ya estaba. Pero bueno, ahora estamos obligados a usarlo. Entonces yo puedo hablar esto, lo cuelgo a YouTube y lo pueden ver 500 personas. Y el tema cómo evaluás también está previsto, ¿no? Incluso en la plataforma de la Facultad de Ciencia Económica está la gestión de volantes electrónicos, como lo de la FIP. Si yo les hago un multiple choice, la máquina los puede corregir, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. ¿Qué me permite eso? Eso me permite, en vez de darle clase a 20, 30 personas, le puedo dar clase a 500. ¿Es mejor o es peor? Y bueno, por el tema de a ver qué cosas me van a preguntar. Bueno, pero yo puedo seleccionar las preguntas, ¿no? Ustedes me pueden, hago como un diagrama de afinidades, se llama. A ver, este me está preguntando del Estado, este me está preguntando de tal cosa. Entonces yo veo las dudas y no contesto una por una, pero agarro los principales temas de confusión y vuelvo. Eso en la calidad termina siendo bueno. ¿Cuál es la diferencia entre una educación presencial y virtual? El retorno de escala. Yo en un aula puedo tener hasta 40, 50, 100, 200, me pone un micrófono, no sé. La manera de evaluar tendríamos que ver cómo es. Entonces, si la educación se satura respecto del costo marginal y el costo medio, conviene darla por provincia, conviene descentralizarla. Si yo puedo hablar y están tomando clases en Tucumán, el chico del intercambio que es mexicano toman las clases en México, uno que viene de Chubut la toma desde Chubut, y yo los puedo evaluar y puedo certificar que ustedes son ustedes y me tomo todas las seguridades del caso. La tecnología me cambió la estructura económica del bien educación. Entonces yo al tomar la decisión si la educación tiene que ser pública, si tiene que ser nacional o tiene que ser provincial o puede ser regional, varía mucho. Eso respecto de salud. La salud pública, está bien, la decisión está de Alberto Fernández, lo que es salud pública, el sanitarismo tiene que ser agregado, porque incluso es más barato. La información pública se combate más que nada con información. El dengue, ¿qué hay que hacer con el dengue? Bueno, tiene que dejar correr el agua para que no descacharreo, ponete repelente. Entonces yo digo, ojo, que puede haber, y estos son los mecanismos. ¿Qué pasa cuando viene el coronavirus? Se tiene que dar el codito, ahora ni el codito porque hay que estar a 2 metros, ahora hay que usar barbijo. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Una gran difusión. Si yo le tengo que tomar un kit a ustedes, el kit es unitario. Lo uso y lo descarto, son 40. Entonces ahí no hay ninguna escala.
La compra puede ser en escala de los insumos. Yo tengo que gastar unos 44 millones. Con que salga un locutor y diga en cadena nacional y digan estas son las medidas de profilaxis, el costo de eso, 1.000 pesos, 10.000 pesos, 50.000 pesos, lanzar el camarógrafo, eso dividido la cantidad de millones y millones de personas. Entonces, eso se centraliza. El kit se tiene que descentralizar, o van a ser todos fila en el Malbrán. No, esto que se habló el otro día de la descentralización del Malbrán, ¿no? Que no sería una descentralización, es una desconcentración, pero es un detalle que vamos a ver durante este cuatrimestre virtual. Todo eso depende del territorio. Por eso. El federalismo para nosotros va a ser importante respecto de la idea de lo que es la descentralización. Y con esto les juro, les recontrajuro que terminamos de hablar del Estado. Pero el Estado es el gran sujeto. Es el gran sujeto de la administración pública, de las políticas públicas, y ahora lo estamos viendo, ¿no? En estos días. ¿Qué hace? ¿Quién? El repro, si le damos a las pymes, no le damos a pymes, bajamos los impuestos, subimos los impuestos. El Estado empieza a tener un rol más significativo que nunca en estos tiempos. Así que van 21 minutos. Y bueno, no vamos a cortar. Sí vamos a empezar con lo que sería la unidad 2, son pocas unidades. Que es, ya dijimos, qué es el Estado, por qué se conformó, cómo evolucionó, cómo fue cambiando, cómo llega a nuestros días, las formas que tiene el Estado, cuál es el objetivo que tiene el Estado de alcanzar el bien común. O sea, ¿para qué está el Estado? Para todo lo que explicamos nosotros. Y la pregunta que puedo hacer es, ¿cómo hace para alcanzar ese bienestar general, ese bien común? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el Estado? Y entonces yo lo que le diría es: el Estado hace cosas, actividades, y alguno hasta incluso puede decir, bueno, el Estado analiza y decide si hace o si no hace. A veces conviene no hacer. ¿Y cómo? ¿Qué es? ¿Cómo? Bueno, yo para eso tengo una serie de definiciones que siempre me gusta leerlas. La principal es: el Estado lo que lleva adelante son políticas públicas. ¿Cómo alcanza el bienestar general, el bien común? A través de políticas públicas. ¿Y qué son las políticas públicas? Bueno, las políticas públicas son una serie. Después voy a buscar eso, si lo voy a leer bien, o se los mando, si encuentro la definición, se los mando como le mandé lo de Rousseau. Sobre política pública podemos leer hasta el hartazgo. En la pecera ustedes tienen un apunte que se llama Análisis de las políticas públicas de Tamayo Sáenz. Pero yo prefiero decir que las políticas públicas es una serie de acciones que lleva adelante el Estado concatenadas entre sí y coherentes al menos en su intención. Esa definición dice así. Yo la tengo desde una señora que se llama Edith Kaufer. Las políticas públicas es una serie de acciones desarrolladas por el Estado. Después vamos a ver por quién del Estado. En realidad por la administración pública, por el dispositivo orgánico que tiene el Estado, que es la administración pública. Y dice: esas acciones concatenadas entre sí, coherentes al menos su intención, a través de lo cual se logra alcanzar determinados objetivos que tiene el Estado a través de la producción de bienes, servicios públicos y actividades regulatorias. Palabra más, palabra menos. Después yo le voy a mandar esta definición, que es la que más me gusta. Hay un montón de definición de políticas públicas. Pero ¿por qué tomo esta yo? Primero, porque es una serie de acciones. No es una acción. Y dice que están relacionadas entre sí
dice concatenadas, dice esta autora. Concatenadas quiere decir encadenadas. Es decir, entre todas las acciones se tiene que formar una red de acciones, y dice coherentes, al menos en su intención. Esa es la parte más sabrosa de la definición, y lo que nos ayuda a nosotros a entender qué es lo que tiene que hacer el Estado a través de la administración pública. La administración pública es la estructurita, es el dispositivo que tiene el Estado para llevar adelante las políticas públicas. Las políticas públicas son importantes. Y dice, son tomadas, de esta política son tomadas por el sistema político administrativo del Estado. Entonces te la tendría que leer, la definición no la tengo acá, pero es una serie de acciones concatenadas, coherentes al menos en su intención, llevadas adelante por el sistema político administrativo del Estado para alcanzar los objetivos a través de la producción ¿no? O de procesos, a través de procesos que llevan a la producción de bienes, servicios públicos y actividades regulatorias. Entonces, vamos a esto. Nos quedamos en esta primera parte. Son acciones concatenadas y coherentes al menos, dice, al menos en su intención. ¿Qué quiere decir al menos en su intención? Bueno, hay que planificarla con esa idea. Y como decía el gran filósofo Toussaint, puede fallar, no sé, pero en esa visión estratégica de la planificación, todas las acciones del Estado tienen que tener en cuenta a las demás. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de coordinación. ¿Qué es la coordinación? Bueno, si ustedes miran el diccionario, coordinación es poner los elementos en orden para la acción común. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a la playa, ¿cómo vamos? Con ojota. Si vamos a la montaña, con zapato de clavo. Porque el día que vayamos a la playa con zapato de clavo, la vamos a pasar mal. Y si vamos a la montaña con ojota, ni les cuento. Entonces, ¿qué tiene que ver esta serie? Es una serie, bueno, es una seriada, es una serie de acciones. O sea, ¿qué quiere decir acciones? Acciones quiere decir hacer. El Estado lleva adelante a través de la producción de bienes, servicios, que provee de educación, provee de salud, pone un policía en la calle, asfalta, pone la luz, hace una poda, hace cosas. Son acciones. Acciones, planificaciones, se sientan, dicen, proveen recursos, administran los recursos, se controla, son todas acciones. Y las acciones que tienen que estar coordinadas y tienen que ser coherentes entre sí. Y algunos dicen, bueno, obviamente, este tipo no tiene nada que hacer, está aburrido por la cuarentena y dice obviedades. Y fíjense que no, porque a mí soy un apasionado, yo vivo de esto, de la administración pública, y para la administración pública, a mí me ha tocado trabajar en diferentes nichos de la administración pública. Hay uno que a mí me encanta, que es ir a las reuniones de presupuesto. ¿Sí? ¿Qué es un presupuesto? El presupuesto no es otra cosa que la cuantificación de un plan de acción. Acciones de acción. Son las cosas que hacen los gobiernos. ¿Y cómo las hacen? Si me las hacen mal para el carajo, ¿cómo las hacen? Si ustedes toman un presupuesto, el presupuesto de la Nación, que no tenemos presupuesto 2020, sino rige la prórroga del 2019, pueden tomar el de cualquier provincia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que quieran. Ustedes van a ver que nuestro presupuesto es un presupuesto por programas. ¿Qué quiere decir? Los programas son acciones. Si ustedes ven un presupuesto, en realidad, el presupuesto tiene un libro primero que se llama Plan de Acción de Gobierno. Y ahí tiene la descripción de qué es lo que quiere hacer. Después habrá clasificación institucional, clasificación económica, gasto corriente, gasto no corriente, aplicación. Hay un montón, pero el primero de todos es el plan de acción de gobierno. Entonces tienen los programas. Y el programa, por ejemplo, dice educación no formal de la tercera edad. O sea, ¿qué se dice? Vamos a ir a tratar de educar a los 5.000 analfabetos que existen en tal zona, bla, 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 bla. Y para ello se le dará la dotación y un programa desarrollado. Y cuentan las cosas que van a hacer. Es la descripción. Porque el otro es
¿cómo le asignamos los recursos? Entonces, ese plan de acción, yo fui a una reunión de presupuesto hace mucho, 2009 más o menos, 2008, 2009, mucho. La ciudad del Autónoma de Buenos Aires recién asumía Macri como jefe de gobierno, con lo cual se mejoraron esas cosas, quiero decir, porque pues sí, está en contra, a favor, mejoraba hace mucho. Pero recuerdo lo siguiente, había llegado el señor de espacio público. Entonces, si usted qué piensa hacer, y yo pienso erradicar los autos del centro. Ustedes deben tener 20, 22 años, 23, no se me acuerda, pero hace 10 años. En el auto había más centro, ¿no? Había más, en el centro había más autos. En el centro había más autos. Ustedes ven ahora que están esos conitos que les hizo peatonal gran parte del microcentro. Está prohibido, bueno, desde hace poco está prohibido ingresar desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hay una serie de restricciones, pero en aquel momento comenzaba a mayor prohibición para estacionar, se iban sacando los parquímetros, porque la idea era meter a Buenos Aires dentro de las 10 ciudades más limpias del mundo, más ecológicas, una cosa así, disminuir el grado de contaminación ambiental, tanto de polución como de ruido. La idea era proyectar la incorporación de las famosas bicisendas, ¿no? Que la gente anduviera en bicicletas, que priorizar el transporte público, evitar los embotellamientos. Bueno, una serie de instrucciones, una serie de acciones tendientes a lograr esos objetivos. El señor termina de exponer, porque van a defender su presupuesto, así. Yo voy a hacer esto y le pueden preguntar a los legisladores. Le aplaudan, el señor se va. Pasa uno, pasa el otro y después viene el encargado de rentas. El encargado de rentas. Entonces el encargado de rentas dice: tenemos un proyecto, nuestras acciones van a estar dedicadas a capturar más base imponible. Vamos a recaudar más. ¿Cómo vamos a hacer para recaudar más? Vamos a ampliar bases imponibles. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, en el rubro de transporte de cargas estamos hablando, transporte de carga, no transporte de pasajeros, transporte de carga, nosotros vamos a dar una exención de ingresos brutos y en la parte del convenio multilateral también vamos a eximir la parte que le toca de la Ciudad de Buenos Aires de ingresos brutos a todos aquellos vehículos de carga que pongan su residencia, como se llama, y guarda efectiva en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Esto qué quiere decir? Claro, este señor decía, vamos a hacer una disminución en ingresos brutos. En realidad ingresos brutos no lo estamos captando porque este señor transportista vive en la provincia. Nosotros lo vamos a traer a la Ciudad de Buenos Aires. En provincia, ¿qué paga? Paga patente y paga ingresos brutos. Nosotros vamos a decir, tráeme los camiones a la Ciudad de Buenos Aires, 202 kilómetros cuadrados, que vas a pagar patente pero no vas a pagar ingresos brutos. O sea, vas a pagar una de dos. Entonces, ¿por qué vas a pagar patente? Y porque los camiones son pesados y valen caros, y entonces en base a eso va a pagar mucha patente. Entonces, miremos por un lado, un señor, para el mismo año fiscal, está diciendo: quiero alcanzar que la Ciudad de Buenos Aires sea limpia, no tenga contaminación y no haya autos que generen embotellamiento. Entonces saca un Cinquecento, saca un Gol y el otro me trae camiones. Esto pasó, esto lo vi yo, no me lo contaron. Y con esto pasan un montón de situaciones. Entonces, ¿por qué la idea de las políticas públicas es que sea una concatenación coherente, al menos en su intención? Bueno, es una concatenación de acciones, porque una es cuido el medio ambiente, la otra es trato de ser lo más eficiente en el tema de la recaudación, la fiscalización, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber coherencia. Porque si no, el esfuerzo de este pobre hombre para sacar los autitos del centro y tener un ambiente más saludable, lo tira abajo este tipo que vino y me trajo camiones que hacen ruido, rompen la calle, contaminan, para recaudar más plata. Entonces, si vos querés recaudar más plata, trae camiones polucionados, pero no haga que este pobre tipo
se mate trabajando para sacar los autitos del centro, sea una ciudad más responsable. O sea, tiene que ser, porque ¿cuál es el efecto? Que uno neutraliza al otro. Esto es como apretar el acelerador y el freno al mismo tiempo. Esto es como en mi casa, mis hijos, cuando se van a bañar, y mi ex mujer, digamos, ¿qué hacían? Ponían agua fría, agua caliente y la mezclan con el agua fría. Digo, pero me está gastando gas, se estás enfriando el agua. Tenés agua fría, la calentás para después enfriarla con el mismo agua, no tiene sentido. Bajá un poquito el calefón y vas a gastar menos gas, vas a ser más eficiente. Bueno, de esto es lo que se trata en el Estado. Tratar de coordinar, y coordinar hasta dónde. ¿Vieron cómo se hace ese examen del disco rígido? Es tratar de encontrar en este rompecabezas la acción más eficiente. Ustedes saben, la eficacia es lograr los resultados, etc. O sea, eficaz sería haber sacado todos los autitos chiquitos, eficaz sería haber traído todos los camiones, pero eficiente es el uso racional de los recursos. Lograrlo de la mejor manera posible. Lograrlo de la mejor manera posible. Tengo el agua a 32 grados, que era lo que quería. Sí, pero para llegar a los 32 grados puedo usar más gas o menos gas. Entonces la idea es tener 32 grados con el menor, quemando la menor cantidad de gas posible. Bueno, por eso esta idea de las políticas públicas es una concatenación. ¿Cómo se logra esa concatenación? Bueno, con actividades de coordinación en el terreno, en la tecnología de gestión. Lo que existe es algo que se llama plan estratégico, que después lo vamos a ver. El plan estratégico tiene que ver con una definición de futuro. Acá se trata de manejar tiempo y recursos. Es nuestra visión de futuro. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos lograr? Bueno, que la gente viva mejor, que viva una ciudad sustentable en cuanto a lo ecológico, que haya un mejor nivel de vida, porque lo que queremos es aumentar el Producto Bruto, que la gente esté más educada, que haya menos delincuencia. Bueno, fenómeno. Tenemos todos esos objetivos. Bueno, ¿cómo los alcanzamos? Entonces ahí está el trazado, ¿no?, de todas las acciones que tenemos que llevar adelante. Y tenemos que encontrar, ahora vamos a verlo durante el cuatrimestre, cómo lo formulo, cómo lo programo, cómo hago el enfoque del marco lógico. A eso es lo que se destina a hacer el Estado. Y es difícil porque en el Estado, vamos a ver, entre otras cosas, hay una cosa que se llama la intransitividad de las preferencias. Ustedes en su canasta, hoy estaba haciendo el ejercicio de comprar en Coto Digital, entonces uno entra por rubros, dice frescos, carne de pollo, quesos. Entonces puedo elegir o tibo, o pate gras, o gruyère, o me voy a los blandos, queso cremoso, por salud. Bueno. Y dentro del pate gras puedo elegir, mira, está el de Verónica, está a un buen precio, hay lo que sea el Don Cholo, el otro la Serenísima, Sancor, elijo, el otro es ahumado, ¿no? Tengo un Gouda ahumado, el común. Entonces yo puedo elegir. Puedo elegir Pepsi, Coca-Cola, Coca-Cola viene rojo, puedo elegir manaos de uva, cada uno se mata como quiere. Ahora, en la provisión de bienes públicos, no. En la provisión de bienes públicos, la policía es esta policía. A mí me gustaría una policía de mayor proximidad, esta pensada en reprimir, pretoriana, prusiana, lo que vos quieras. Es esta la que vos tenés, es una, no son dos. La salud pública es esta, no podés elegir mucho, es esta, la que vos tenés, es esta. Y yo no puedo elegir. Y no se podría elegir, además, por esta idea de la intransitividad de las preferencias. Lo habrán visto ustedes en la paradoja de Condorcet, del Marqués de Condorcet. A es mayor a B, mayor a C, A es preferido a B, preferido a C. Esta es la intransitividad de las preferencias, no puedo elegir. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso en cuáles van a ser las acciones. Y en ese plan estratégico están los cursos de acción, estas acciones. ¿Qué es lo que voy a tomar? ¿Cómo lo voy a llevar adelante? ¿Cómo me veo en el tiempo? Y está bien, hay ciudades, yo puedo definirlo a nivel nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto nunca lo definimos. Vamos a ser un país agroexportador. Y bueno,
No sé si vieron, el jueves hubo una conferencia virtual que dimos ahí en la facultad. Había una economista, Kirchner, al final. Había dos economistas, eran todos economistas, digamos, uno Korenberg y Kirchner. Korenberg dice, bueno, hoy el campo, dijo, hoy el campo, ¿cómo es el tema de la agroindustria? Porque necesitamos dólares, con un dólar contado con liqui a 100 mangos, crisis de deuda externa, necesitamos generar dólares. Dice, hay que flexibilizar la cuarentena, fijar prioridades, no es fácil. Lo que tratamos nosotros de hacer es un marco de herramientas, un cuadro de doble entrada, mayor productividad, menos grado de contagiosidad. Yo decía, bueno, vayamos a ver cuál es el mayor índice de productividad, la minería, la número uno. Este señor Korenberg con mucho tino dice, vamos a necesitar dólares, más que productividad necesitamos generar divisas. ¿Está bien? Y entonces le contestaba la otra, la economista al final, sí, pero el campo no genera valor agregado, necesitamos que dé más trabajo. Bueno, está bien. Nosotros tenemos que decir, queremos ser un país agroexportador, seamos un país agroexportador. Un país agroexportador. Los impuestos tienen que estar pensados de una manera, no podemos variarle todos los días. Un país agroexportador, nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas tendríamos que saber contabilidad agropecuaria. ¿Alguno de ustedes la sabe? Los economistas tendrían que ser economistas especializados en economía agropecuaria. Hay una licenciatura de economía agropecuaria en la Facultad de Agronomía, en título de economista en la Facultad de Agronomía. Es raro, pero si tenemos nuestro sistema educativo tendría que estar orientado a darle una mano. Tendría que haber más veterinarios, tendría que haber más ingenieros agrónomos, menos contadores, menos abogados. Y eso es estratégico, ¿no? Entonces, esas son las acciones coherentes, al menos en su intención. ¿Para qué gastamos recursos en formar astronautas, supónganse ustedes, si no tenemos el desarrollo de la tecnología aeroespacial? Esta es la idea, para que se entienda, que la política pública es una serie de acciones concatenadas y coherentes, al menos en su intención. Hay que definir que todas las acciones que hace el Estado, que son las políticas públicas, son eso, son acciones. Y hay otra definición que dice que política pública también son las cosas que se analizan y si se deciden no hacer, no las cosas que no se hacen, sino las que se deciden no hacer. Forma parte de la política pública. Bueno, entonces decíamos, coherentes al menos su intención, sus decisiones son tomadas por el sistema político-administrativo del Estado. Y acá viene la segunda cuestión. ¿Qué es el sistema político-administrativo del Estado? Qué buena pregunta. El sistema político-administrativo del Estado responde a un subsistema político, sistema político-administrativo, político y administrativo. Es lo que el Estado decide que hay que hacer. Y su sistema político-administrativo está incardinado dentro del gobierno. Nosotros vimos los elementos: población, territorio, poder, gobierno. Gobierno. Está dentro de las atribuciones que tiene el gobierno, la de administrar y la de formular políticas públicas. Si nosotros vemos de ese sistema político a quién le corresponde formular políticas respecto de la educación superior, nos vamos a dar cuenta que es el Congreso. El Congreso sanciona una ley de educación superior. Dice, las universidades tendrán tales requisitos, otorgarán títulos, serán autónomas, y una serie de condiciones. Ahora, el Congreso no compra los ladrillos, no compra el cemento, no pone los arquitectos, no contrata a los obreros, no hace las conexiones de gas, no compra no compra los pizarrones, no compra la silla, no compra los marcadores, ¿quién hace todo eso? Eso lo hace el subsistema administrativo. Entonces, uno decide y el otro ejecuta. ¿Está bien? El tema de educación, el Congreso dice, va a haber un sistema de educación y va a ser gratuito y va a ser público y etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, ¿quién contrata a los profesores? ¿Cómo ustedes acceden al menú de los cursos? ¿Quién lo implementa? ¿Quién lo ejecuta? ¿Quién lo produce?
quién lo produce, es decir, quién finalmente llega a la provisión, a darles el servicio público final. Esto, estamos teniendo clase. Van y los internan en un hospital, les sacan los virus de los pulmones. No sé, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo ejecuta? ¿Quién lo opera? Por eso hay un sistema político y un sistema administrativo, ¿no? El sistema político-administrativo es el que decide las políticas públicas. Más claro, ustedes estudiantes de ciencias económicas, los impuestos, el sistema tributario, lo crea el Congreso. Es más, con iniciativa en la Cámara de Diputados. Entonces dicen, bueno, hay una manifestación de riqueza, hay un hecho económico, que es la riqueza, la manifestación de riqueza es la ganancia, y yo voy a gravar eso. Y el hecho imponible es todos aquellos ingresos que tengan superiores al mínimo imponible, a la necesidad que ustedes tengan para mantener la fuente generadora del recurso. Y en base a eso le vamos a aplicar una alícuota que va a ser el impuesto orguet, tanto es la escala. Muy lindo. ¿Quién fue el Congreso? ¿Y cómo hacen para que la plata determinar quién entre al Estado? La AFIP. Entonces la AFIP va a decir, bueno, vamos a organizar a toda esta gente, los que son contribuyentes, le vamos a dar un número, vamos a hacer un padrón, le vamos a decir, vos estás comprendido en tal régimen, vos en tal otro, haceme una declaración jurada, pero yo, además de reglamentar y recaudar, fiscalizo. Hay una ley de procedimientos tributarios, el 11683. Entonces, el sistema político define cómo va a ser el sistema tributario. Va a decir si hay impuesto a la ganancia, si hay impuesto al IVA, bienes personales, el impuesto a los millonarios, que dice que va a haber ahora, lo define el Congreso. Y lo ejecuta, lo implementa, lo hace realidad, lo produce la administración. Un sistema administrativo. Entonces, en la administración pública, lo vamos a ver después, es ese dispositivo orgánico del Estado que produce a través de procesos, bienes, servicios públicos, actividades regulatorias, definidas por el sistema político. Entonces, el sistema político-administrativo es el que define las políticas públicas. Uno las define y el otro las produce. ¿Se entiende? Hay un sistema nacional de defensa, fenómeno, el ejército, tal, ¿quién lo lleva adelante? El Ministerio de Defensa. Con el ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, etcétera, etcétera. Entonces nos queda ahora, ¿qué dice? Además, todas estas políticas públicas las lleva adelante a través de la producción de bienes y servicios públicos de actividades regulatorias. Bueno, vamos a ver de qué se trata eso. Los bienes públicos, los servicios públicos y las actividades regulatorias. Pero ahora sí lo dejamos para la próxima.